Esta mañana vamos a hablar acerca de la gracia de Dios. Y vamos a leer para eso en 2 de Pedro, el capítulo 3, el versículo 18. 2 de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 18. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Lo voy a leer una vez más para que pueda quedar en nuestra mente dando vueltas este texto de 2 de Pedro. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. ¿Cuántos de ustedes saben que la palabra gracia es una de las palabras más importantes en toda la Biblia? Es tan importante que solamente en el Nuevo Testamento aparece alrededor de 170 veces mencionada esta palabra en los diversos escritos del Nuevo Testamento. Pero, sin embargo, no siempre es una palabra bien entendida, porque a través de los años se ha ido distorsionando un poco el término y se ha aplicado a cosas que no son tan propias de la palabra bíblica o del concepto bíblico como podríamos entenderlo. Una de esas es, por ejemplo, cuando antes, hace años atrás, los más de edad se van a recordar de esto, le decían a uno, preguntándole por el nombre o por el oficio o la profesión, le decían: ¿cuál es tu gracia? ¿Cuál es su gracia? Entonces señalando de cuál era el nombre o cuál era la profesión o el oficio. Pero eso no tiene nada que ver con la gracia de la que habla la Biblia. O a veces cuando alguien hace algo bien, hace algo agradable, algo bueno, dice: mire, lo hice con tanta gracia. Entonces uno dice, claro, lo hizo de manera agradable, de manera perfecta tal vez, y piensan que eso puede ser algún sinónimo de lo que es la palabra gracia en la Biblia. Y la palabra gracia, que es un término en el Nuevo Testamento del griego que se dice charis o charis, de la cual también proceden otras palabras como por ejemplo carisma, charisma o carismático. Entonces también se aplica esto a las personas que hablan bien, que se mueven bien en un escenario y dicen: ese hombre es tan carismático, ¿no? Refiriéndose a su manera de hablar. Pero en realidad esas son distorsiones más bien y malos entendidos de lo que es la palabra gracia. Entonces cuando yo estuve leyendo este texto de 2 de Pedro, el Señor me hizo entender de que el deseo de su corazón es que nosotros estemos continuamente creciendo en la gracia de Dios. Amén. Cada creyente, cada hijo de Dios debiera estar continuamente creciendo en la gracia de Dios. Debiera tener el deseo de crecer en la gracia de Dios. Debiera tener el impulso de crecer en la gracia de Dios. Ahora, ¿por qué crecer en la gracia de Dios? Vamos a explicar un poco más adelante aquello, pero tiene que estar ese deseo. Entonces, algo que uno puede apuntar como un lema para su vida, y especialmente ahora que estamos comenzando el año, puede decir en su corazón, en su oración, ante el Señor: Señor, en este año, si hay algo que yo quiero que suceda en mi vida, es poder crecer en tu gracia. Amén. Si hay algo que quiero que suceda en mi vida, que suceda en mi ser, que suceda incluso en la iglesia, es que tu gracia pueda crecer en mí. Amén. Vamos a hablar básicamente de 3 cosas esta mañana, en forma bastante somera, muy rápida, porque el tiempo obviamente es corto. Pero les anuncio de que estoy pensando de que este tema de la gracia de Dios y todas sus implicaciones debiera formar parte de los estudios que hacemos para las casas bíblicas. De manera entonces de que ya les anuncio de que uno de los temas que vamos a estar estudiando este año en las casas bíblicas es precisamente la gracia de Dios. Y yo les adelanto de que nadie que estudia la gracia de Dios, nadie que puede meterse en la gracia de Dios, puede quedar igual al día siguiente. Es como cuando usted va en un día como hoy, con 35, 36 grados, y llega a la orilla de un río. ¿Qué es lo que más desea? Justamente, ¿verdad? Meterse al río, porque hace tanta calor de que usted necesita el agua fresca. Bueno, cuando nosotros estudiamos la gracia de Dios sucede lo mismo, no quedamos igual. En este caso, la gracia de Dios es como ese río.
Amén. Vamos a mirar tres aspectos. Primero nos vamos a preguntar qué es la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Para poder definirla y entenderla, para después aplicarla a nuestra vida. En segundo lugar, vamos a mirar por qué me conviene crecer en la gracia de Dios. Porque seguramente alguien ya está pensando, bien, el pastor está diciendo que debemos crecer en la gracia de Dios. ¿Pero por qué? ¿Es algo que me conviene realmente o me está imponiendo simplemente de que yo debo crecer en la gracia de Dios? No, hay conveniencia, hay bendición en crecer en la gracia de Dios y vamos a mirar algunos de estos aspectos. Y al final quiero dar a lo menos dos sugerencias, dos recomendaciones de cómo crecer en la gracia de Dios. Porque también es importante de que al escuchar la palabra de Dios nosotros sepamos cómo aplicarla a nuestra vida, ¿sí o no? Entonces vamos a aprender de cómo crecer en la gracia de Dios. Quiero hacer un paréntesis para dar las gracias al Señor. Mi vista está bien corta, pero alcanzo a ver muy bien a Patricio Vizcarra. Dios te bendiga, hermano, por tu decisión de acercarte al Señor. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Básicamente, para que usted lo entienda bien, la gracia de Dios es el favor voluntario que Dios ha dispuesto para sus hijos. Es el favor, la disposición, la voluntad que Dios nos tiene hacia nosotros. Un favor, una voluntad que no tiene que ver con nuestros méritos, no tiene que ver con nuestros derechos. Por si acaso alguien está pensando, no, eso es un derecho que yo tengo delante de Dios. No. No es un derecho, no es nada que usted haya ganado, no se puede comprar absolutamente, ni se puede merecer, aunque usted se gaste una vida y aunque tenga 1.000.000 de años para vivir, jamás se podría alcanzar siquiera la gracia de Dios por eso. Es el favor, es lo que Dios ha dispuesto para nosotros. En el Antiguo Testamento existía una palabra que es muy cortita, gen, y gen correspondía a H-E-N, esa palabra correspondía a gracia o favor, y se aplicaba especialmente cuando alguien de un rango muy superior, como un rey, un jerarca, el amo de una hacienda o algo por el estilo, pero alguien superior, alguien que tenía rango en su posición social, se inclinaba para ayudar a una persona que estaba en un nivel social inferior, como un esclavo, una viuda o algo por el estilo. Y cuando esa persona se acercaba para apoyar a esa persona, se estaba diciendo que estaba haciendo gen, estaba haciendo gracia, estaba haciendo un favor. Que la persona no lo necesitaba, pero no necesariamente este hombre de rango superior tenía que hacerlo, pero lo hacía. ¿Y por qué lo hacía? Porque él tenía entonces esto, tenía gracia. Es interesante, fíjese que en el Antiguo Testamento encontramos que una de las frases que más se repite respecto de la gracia es esta: he hallado gracia en tus ojos, o has hallado gracia en mis ojos. ¿Ya? Era como que cuando una persona de rango superior miraba a otro, lo miraba con cierto cariño, con empatía, con cercanía, con simpatía. ¿Ya? Y al mirarlo entonces hacía este acto de gracia. Entonces gen era un acto de gracia. Has hallado gracia delante de mis ojos. Esta frase, que es muy interesante, está a lo menos unas 30 veces en el Antiguo Testamento. Unas 30 veces. Y siempre que se repite, las estuve mirando una tras otra, me di cuenta que siempre había alguien que estaba en un rango superior, ya sea por poder, ya sea por el aspecto social o por cualquier otra cosa, pero ese ejercía gracia sobre él al mirarlo y al decirle: tú has hallado gracia en mis ojos. Es más, Moisés fue uno de los que más utilizó esta frase, y él le dijo a Dios en ruego: Señor, si yo he hallado gracia en tus ojos, como diciéndole: Señor, si yo cuento con tu favor, entonces ayúdame en esto y en esto otro. Eso es bastante interesante. Ahora, en el Nuevo Testamento, como ya les adelanté, la palabra griega charis, no se recuerden tanto de la palabra, pero esa palabra significaba lo mismo: favor
inmerecido. Diga conmigo, por favor, favor inmerecido. ¿Cuándo estamos frente a algo inmerecido? Cuando nuestros méritos, nuestras características, nuestras ganancias, nuestro haber, no alcanza, no es suficiente para recibir aquello que se nos está ofreciendo. Entonces, la gracia es ese favor inmerecido de parte de Dios hacia nosotros. Es algo que no se puede, vuelvo a repetir, no se puede comprar, no se puede ganar, no se puede alcanzar de ninguna forma. No es suficiente el estar llenos de buenas obras para decir yo me merezco o esa persona se merece la gracia de Dios, porque no hay forma de poder hacerlo, no se puede alcanzar simplemente. La palabra gracia es raíz de palabras en el Nuevo Testamento, como ya hemos señalado. La palabra don, carisma, proviene de la palabra gracia, o también la palabra perdonar. Déjeme decirle algo respecto de la palabra perdonar, porque es muy interesante. Fíjese que la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos perdonar, como Dios nos ha perdonado a nosotros. Pero resulta de que en la raíz de esa palabra, está la palabra gracia. Entonces lo que está diciendo es que cuando nosotros perdonamos, lo que estamos haciendo es un acto de gracia. Es un acto, es un favor que estamos haciendo hacia aquel que lo necesita. Por eso es que el que perdona siempre es más grande que el que recibe el perdón. Por eso Dios es más grande que nosotros que necesitamos su perdón. Amén. A la hora de saludarse entre los creyentes en el Nuevo Testamento, la gracia está nuevamente presente de un modo muy especial. Si leemos Apocalipsis 22, 21, Apocalipsis 22, 21, ¿es qué? Pues el último texto de la palabra inspirada por Dios. Después de eso, Dios no escribió nada más que pueda ser considerado inspirado. Eso es lo que cierra el canon de las Escrituras y es lo que dice, esto es todo lo que ustedes necesitan para poder ser salvos y vivir la vida cristiana. Entonces, ojo con lo último que Dios dice en su palabra escrita. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Como ya les dije, este era un saludo que la iglesia cristiana y los apóstoles especialmente adoptaron para sellar y finalizar sus escritos. Entonces, lo podemos encontrar en más de 30 oportunidades repartido en las cartas del Nuevo Testamento. Cada vez están diciendo una y otra vez, la gracia del Señor Jesucristo, la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. ¿Qué me está diciendo eso, mis queridos hermanos? ¿Qué nos está diciendo eso? Que la gracia no es una cuestión, un adorno que uno pueda colocar en la pared y decir, bueno, si está bien, si no está, no importa, porque no es necesario. La gracia es algo tan necesario en la vida cristiana que sin la gracia de Dios nosotros nos convertimos en religiosos vacíos, llenos de mitos, de mentiras y de autoengaños, que al final nos aburrimos de esa religión. Pero la gracia es como la sal, el condimento perfecto que siempre está haciendo falta en las comidas. No mucha sal, por supuesto, la justa y la necesaria, pero la gracia de Dios es tan absolutamente necesaria que creo que el saludo de los apóstoles una y otra vez no fue en vano. Si lo estaban diciendo una y otra vez, la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes, la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes, la gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes, es porque es necesario. Entonces, ¿qué necesitamos? Gracia de Dios. ¿En qué necesitamos crecer? Y dijo la verdad.
Antes bien, creced en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque se puede crecer. ¡Ah, qué extraordinario! Es decir, la gracia de Dios no es una cuestión que se agotó hace 2000 años. No quedó relegada a las páginas de la Biblia para decirnos, ya, listo, suficiente, se acabó, no hay más. La gracia de Dios está tan activa como lo estuvo en el primer minuto en que se predicó el Evangelio Santo del Señor Jesucristo. La gracia de Dios es tan abundante que cuando examinemos algunos textos de la Biblia, usted quedará con los ojos abiertos y con un asombro en su corazón de decir, yo no sabía, no pensaba que podía haber tanta gracia. ¿Y la merezco? No, pero la necesito. Por eso una y otra vez siempre le digo al Señor, Señor, lléname de tu gracia. Porque es tu gracia lo que impactó a la gente cuando tú predicabas en las calles polvorientas de Jerusalén. La gracia en sus ojos, la gracia en sus palabras, la gracia en las obras que él hacía. Eso era lo que impactaba a la gente y las dejaba con la boca abierta y decían, ¿será este el Mesías? Claro que sí. ¿Por qué? Porque de su gracia pudieron beber todos ellos. Amén. Es tan importante que, como dijimos, aparece en más de 170 veces en el Nuevo Testamento solamente. Uno de los textos más grandiosos que ha sido escrito respecto de la gracia de Dios es este de Efesios, el capítulo 12, versículo 8, en donde dice, por gracia sois salvos. Punto. Por gracia sois salvos. No hay mérito de obras, no hay años de experiencias, no hay títulos de teología, no hay nada, absolutamente nada. Solo por gracia sois salvos. Ha sido un favor, una voluntad de Dios que jamás el ser humano podría haber merecido nunca. La Biblia dice también en Romanos 5:20 que cuando el pecado abundó, y caramba, como el pecado ha abundado, ¿verdad? Que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Mire cómo lo coloca. Ya, el pecado es nefasto, terrible, ¿verdad? La Biblia dice que en los posteriores días la maldad de los hombres se aumentará y lo estamos viendo. Casi que es difícil poder ver las noticias y es difícil poder escuchar todo lo que ocurre en nuestro mundo. Todo está lleno de maldad y de corrupción, a tal punto que uno siente miedo de nuestros niños, de nuestros nietos, de cómo ellos se van a criar en un mundo tan lleno de maldad. Pero cuando he leído este texto de Romanos 5:20, cuando lo he examinado, vino a mi corazón un aliento de vida, una cosa de respirar feliz, porque dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, ¿cuál es la herramienta de Dios contra el pecado? La gracia. La gracia de Dios. La gracia de Dios viene en contra del pecado para destruirlo en nuestra vida. Usted da gloria al Señor por eso. En 2 Corintios 9:14 dice que la gracia de Dios es superabundante. Superabundante. O sea, es como estos superhéroes de las caricaturas, ¿no? Que ante la maldad de los que aparecen allí, siempre hay un héroe que los va a salvar, ¿verdad? Siempre hay alguien que tiene superpoderes para poder arreglar el problema que se está presentando. Pues la gracia es tan poderosa que la Biblia dice que es superabundante, ¿no? Que no es algo que se está agotando, que está en pobreza, que ya ha caducado, sino que está activa. Buenas noticias esta mañana. Hay gracia de Dios para la iglesia. Buenas noticias para ti. Hay gracia de Dios. No estés triste, no estés abatido. La gracia de Dios quiere entrar en tu problema, quiere entrar en tu situación y darte algo que antes no habías probado tal vez. Y es esto que se llama la gracia superabundante de Dios para nosotros. Es tan grande la gracia de Dios
que Pablo aprendió que la gracia de Dios era suficiente. Si miran ustedes en 2 de Corintios 12:9, Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, cuando uno le dice: Dios, manda a todos tus ángeles, manda todo tu poder, Señor, estás conmigo, por favor, 100%. Dios nos dice: tranquilo, tienes mi gracia, y mi gracia basta y sobra. La gracia de Dios es tan poderosa que la Biblia habla de ella como de reinante. En Romanos el capítulo 5 y versículo 21 dice que así como vemos la realidad del pecado reinar, también podemos ver la realidad de la gracia reinar. Así que yo estoy tranquilo, porque digo, ¿cuál es la solución para erradicar el pecado de la vida humana? Pues la gracia de Dios. La gracia ha venido para contrarrestar, para atacar, para destruir, aleluya, el pecado en nosotros. Fantástico Dios. ¿Por qué nos conviene crecer en la gracia? Dígale usted al que está a su lado, ¿por qué te conviene crecer en la gracia? Mire que hay algunos que están un poco tristes esta mañana. Seguramente, pregúntele de nuevo, ¿sabes por qué te conviene crecer en la gracia? ¿Sabes por qué? Bueno, porque resulta de que la gracia de Dios es multidimensional. ¿Ha escuchado esa palabra antes? Multidimensional. O sea, que no abarca solo un área de nuestra vida. No está enfocada en un aspecto, 2 o 3, sino que hay un abanico de cosas en donde la gracia puede estar reinando. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! En 2 de Corintios 9:8 dice: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Quién es poderoso? Dios. ¿Y es poderoso para qué? Para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Usted dígale: Señor, amén, para mí eso, Señor, que abunde en mí toda gracia. ¿Pero para qué? Bueno, ¿a fin de qué? Eso significa, ¿cuál es el propósito de lo primero? A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea, la gracia abundante de Dios viene a nuestra vida para que nosotros podamos abundar en buenas obras. ¿De dónde surgen las buenas obras que son reales y verdaderas? Pues de la gracia correcta de Dios en nuestra vida. Las otras buenas obras, todas aquellas cosas que uno hace como para tratar de que alguien lo vea, de que alguien lo aplauda o para ganarse el favor de Dios, cero. No hay lugar para eso. Pero cuando dice que Dios es poderoso para que yo abunde, para que abunde la gracia en mí, el resultado de aquello es que yo voy a ser de bendición para los demás. Pregúntese, ¿cuántas personas de bendición se necesitan hoy día en la tierra? Ya, entonces, ¿usted quiere ser una persona de bendición? Reciba la gracia de Dios. Reciba la gracia de Dios. Reciba la gracia de Dios. Donde hay gracia, donde no hay gracia, hay desgracia. Esa es una palabra fuerte, ¿verdad? Cuando alguien dice, este tipo es un desgraciado. ¡Wow! ¡Qué palabra tan fea! Pero es lo contrario de gracia. Donde no hay gracia, hay desgracia. Cuando no vivimos la gracia de Dios, nos desgraciamos a nosotros mismos. Nos volvemos opacos, grises, tristes, sin sentido,
vacíos. No hay razón para vivir. No hay ganas de hacer nada. ¿Por qué? Porque el brillo de la gracia se ha perdido. Se ha ido, se ha esfumado. La Biblia dice en Hebreos 12:15: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. La amargura, el resentimiento, la ira descontrolada, la tristeza profunda, no son cosas que se quedan allí simplemente y usted las borra de un día para otro, sino que brotan como raíces. Y fue tan interesante ver el texto que decía de que no sea que broten, es decir, como que las raíces están. Uno puede quitar la maleza del patio una y otra vez, pero sabe que si no quita las raíces, un poco de agua y las harán brotar de nuevo. Están dispuestas a brotar. La amargura, la ira, el temor, son raíces, el odio, son raíces que están dispuestas a brotar. Pero, ¿cómo puedo eliminarlas? ¿Cómo puedo mantenerlas a raya? ¿Cómo impedir que ninguna de ellas brote? Pues la gracia de Dios, cuando abunda, no deja que la amargura llene nuestro corazón. Las ofensas, las penas resbalan como si estuviéramos cubiertos de aceite, porque la gracia de Dios impide que penetren en nuestro corazón. Se van, porque en donde el pecado abundó, sobreabundó. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿nos conviene crecer en la gracia, sí o no? ¿Nos conviene crecer? Claro que sí. ¿Hay alguien que quiere crecer en la gracia aquí? La gracia de Dios nos hace personas llenas de sentido, llenas de propósito. En donde está la gracia de Dios, la amargura y todas las otras emociones nefastas no tienen lugar. La gracia de Dios no es egoísta. Si crecemos en ella, seremos más dadivosos, más dispuestos a dar. Mire lo que Jesús le dijo a los suyos en una oportunidad, lea conmigo en Mateo 10:8. Les dijo: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, la gracia nos hace personas dispuestas a dar siempre. La gracia nos hace hombres y mujeres que no están limosneando, que no están pidiendo, sino que están entregando, que están dando. ¿Por qué? Porque se están llenando continuamente de la gracia de Dios. Hermano, hermana, necesitamos estar constantemente llenándonos de la gracia de Dios, llenándonos de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para darle una sonrisa al que la necesita, para darle una mano al que está quebrantado. Cuando usted se dice, ¿por qué estoy haciendo más que antes? Porque la gracia de Dios está funcionando en su vida. La gracia de Dios nos hace poderosos y capaces. Pablo escribió esas famosas palabras diciendo que la gracia de Dios era todo lo que necesitábamos como fuente de poder, cuando dijo allí en 2 de Corintios, el capítulo 12, versículo 9: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Lo leyó usted?
te basta con mi gracia. Pero ¿por qué hay tantos cristianos que siguen reclamándole a Dios y siguen buscando por aquí y por allá? Incluso hasta se cambian de iglesia porque les parece que es insuficiente lo que están recibiendo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos ese problema? El problema está en que no estamos siendo receptores de la gracia de Dios. Solamente sabemos que existe, pero no la estamos usando. Mire, eso es como antes ocurría, ¿no? A mi abuelo le sucedió. Él, en el campo, él tenía una noria, ¿conocen eso? Un pozo, un pozo. Entonces nosotros íbamos todos los días y bajábamos un balde y luego entonces subía el agua, fresca, cristalina, en fin. Dura algunas horas. Todos los días hacíamos eso. Hasta que el Estado, ¿no es cierto?, llegó con el agua potable. Y cuando a él le pusieron por primera vez el agua potable, él dijo, yo quiero que me pongan pero una sola llave. Y le pusieron una sola llave afuera de la casa, ¿ya? Entonces lo que hacíamos era abrir la llavecita esa y tomar ahí el agua. Pero el abuelo, como en su edad, él no entendía todo esto y él pensaba, porque el costo del agua rural en ese entonces, si hoy día es relativamente baja, en ese tiempo era todavía mucho más baja. Entonces lo que él tenía que pagar era la nada misma por el agua que gastara. No había problema, porque ni siquiera tenían medidor. Con eso le digo todo, ¿ya? Entonces usted podía dejar la llave abierta y no pasaba absolutamente nada, ¿no? Pero el abuelo pensaba de que, no, ¿cómo vamos a estar gastando el agua? No. Y entonces él no cerró la noria, ¿ya? No cerró el pozo porque pensaba que esa llave se le iba a acabar en algún instante. Así pasa a veces con nuestra vida. Sabemos que el agua de Dios, la gracia de Dios está ahí y podemos llenarnos de ella. Pero ¿qué preferimos? Como dijo Jeremías, la gente en el tiempo de Jeremías cavaron sus propios pozos que no retenían el agua y despreciaron el agua que Dios les estaba ofreciendo. No desprecies la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es lo que va a llenar tu vida día tras día para darte la felicidad, el gozo, el poder en medio de la debilidad. Terminemos de leer los textos de Pablo cuando él dice, por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades. Por eso me regocijo. ¿Me regocijo en qué? Me regocijo en... ¿Quién puede ser un tipo, ¿no?, que se regocija en las debilidades? ¿Ya? Me regocijo en las debilidades. Pablo dice, me regocijo en las debilidades, en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones y en las dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuántos de ustedes conmigo se reconocen como personas débiles, frágiles? Todos los días, Señor, mira mis debilidades, mira mis fragilidades, Señor, mis limitaciones. ¿Y qué te dice Dios? Oye, ¿te doy un poquito más de gracia? ¿Quieres un poco más de gracia? Sí, Señor, por favor, más gracia tuya. Y viene la gracia de Dios. Y llena nuestro corazón, llena nuestra vida. Y entonces todo funciona bien, porque allí está la gracia operando, reinando. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que dejar que la gracia inunde nuestras vidas, inunde nuestros matrimonios. Miren, nosotros hemos cumplido, ¿cuántos años cumplimos? Todos esos años, hermanos. 34 años. Si yo los recuerdo perfectamente. Cuando dije delante del altar al pastor que me preguntó, Eduardo Alberto Alvarado Segovia, ¿aceptas recibir como tu esposa? Etcétera, etcétera. Sí quiero, ¿verdad?
Yo les digo, estos 34 años han sido años de gracia. Han sido años en donde hemos visto la gracia de Dios en nuestras vidas. Y todos los días cuando nos presentamos delante del Señor, sentimos que la gracia de Dios está ahí y nos inunda una vez más y decimos, se puede continuar. Y decimos, gracias Señor por un día más de vida. Yo quisiera estar en tu presencia, yo quisiera estar contigo. No me gustan para nada este mundo en donde vivo, pero por tu gracia, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Necesitamos la gracia de Dios? Por eso conviene crecer en la gracia de Dios. Hace unos días atrás, uno de los periodistas de Canal 13 dijo, al ver a un grupo de jóvenes, adolescentes, que habían ingresado al hogar de un viejito y le habían robado los 100,000 pesos, más otras cosas. Oiga, qué terrible, le rompieron la puerta de la entrada y llegaron ahí, no sé, 3, 4 de la mañana y le llevaron todas las cosas. Entonces, el periodista no pudo contenerse y dijo, esos son unos desgraciados. Ahora bien, pensé después, si esos jóvenes estuvieran llenos de la gracia de Dios, don Juan, ¿tiene usted pasto que nosotros podamos cortar? ¿Le pintamos la casa a don Juan? ¿Lo sacamos a pasear a ustedes? ¿Les ayudamos con algún trámite? No estén pensando cosas malas ahí entre medio, pero eso es todo lo contrario de ser un desgraciado. Estar lleno de la gracia es lo que muchos de nuestros jóvenes necesitan hoy día. Y es por eso, porque son unos desgraciados. No los estoy insultando, estoy diciendo su realidad. Por eso hacen lo que hacen. Pero sí, tuvieran un día para beber de la gracia de Dios, estoy seguro que ese día les cambiaría la vida para siempre y dirían, nunca más quiero volver a ser un desgraciado, porque he descubierto algo tan maravilloso, tan hermoso, tan grande, que no se puede decir con palabras, que no se puede medir con medidas. Es algo que traspasa el alma, el espíritu, que no está en ninguna parte, en ningún libro, en ninguna universidad, que no se enseña aquí. Algo que llena el alma, el corazón y nos hace sentir tan bien, que lo único que quiero es sonreírle a alguien, es abrazar a alguien, es ayudar a alguien, es decirle Dios te bendiga y que la gracia de Dios sea contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Él se merece un aplauso, hermanos. Él es autor de la gracia, de la gracia, de la gracia. Recuerden siempre, mientras más abunde el pecado, más sobreabunda la gracia. Finalmente, ¿cómo vamos a crecer en la gracia? 2 recomendaciones rápidas. Primero, todos los que son jovencitos y los que no son tan jovencitos, escúchenme bien. Quiero tomar el ejemplo de Jesús. En Lucas el capítulo 2 y versículo 52 dice el texto sagrado que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús de 12 años crecía en sabiduría y también crecía en estatura. Bien, era más habiloso cada vez, ¿no? Más inteligente, y eso estaba muy bien, es totalmente normal, y en estatura, tenía que crecer en estatura. Pero dice que él crecía también en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Sabe por qué? Los chicos de 12, 13, 14, 15 años que están aquí presentes, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Lee el versículo anterior. El versículo anterior dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Yo les quiero dar una recomendación a los chicos. Manténganse sujetos a sus padres. Obedezcan a sus papitos. No sigan el camino de la rebeldía que les proponen sus amiguitos, esos que están ahí en el chat, y que les dicen que a los 10, 11 años ya puedes tener una polola, un pololo, y que incluso puedes elegir entre un hombre y una mujer, o una mujer, que da lo mismo.
porque hoy día todo el mundo lo hace. No dejes que esa basura llene tu corazón. Tus padres te dan recomendaciones y saben lo que te están diciendo. Porque ellos no solamente fueron adolescentes como tú, sino que posiblemente hayan cometido los errores que tú cometiste. Y hoy día te quieren enseñar. Sujétate a ellos. Y a los que no son tan jovencitos, también. Sujétense a la enseñanza de la palabra de Dios. La Biblia dice en Hebreos, sujetaos a vuestros pastores. ¿Sabe por qué? Para que la gracia abunde, para que crezcamos en la gracia. No es posible que la gracia crezca sin sujeción. En donde hay rebeldía, hay caos y no hay gracia. ¿Lo escuchó bien? En donde hay rebeldía, la gracia no está. Y segundo, la segunda recomendación es, debemos crear nosotros ambientes de gracia. Ambientes de gracia. En donde hay perdón, hay gracia. En donde hay dadivosidad, hay gracia. En donde hay ayuda, hay gracia. Si negamos estas cosas, no hay gracia. Entonces tenemos que crear ambientes de gracia. En nuestros hogares, en nuestros trabajos. Sé que muchas veces a ustedes que están trabajando les molesta que a ustedes siempre les estén pidiendo, porque saben que ustedes son hombres y mujeres llenos de Dios y hasta abusan de ustedes. Pero llénense de la gracia de Dios para que eso no les impida seguir siendo el que hace siempre el favor, el que siempre no responde, el que no usa las palabras que ellos utilizan. Una vez un chico me dijo, mira, yo tengo dos vocabularios. Uno el que uso en la casa y otro el que uso con mis amigos en el colegio. ¿Y cuál es ese vocabulario? Pues ese vocabulario es el tan vulgar como el que ellos utilizan. Porque si yo no me coloco a su altura, entonces ellos me pasan por encima. Eso no es gracia. La gracia es que usted pueda darse cuenta de que usted es superior. Usted está por encima. No se indignifique al ponerse a su altura y hablar de la misma forma en que ellos hablan. Pablo escribió que nuestras palabras deben estar sazonadas con sal a fin de dar gracia a los que nos están escuchando. Pero si nosotros hablamos de la misma forma que ellos hablan, entonces no estamos haciendo un acto de gracia, sino que les estamos entregando lo contrario. ¿Me escuchó bien, hermano? ¿Me escuchó bien? Nuestros labios, nuestra boca. Ustedes tienen que pensar, ¿piensan ustedes que Jesús a los 12, 13 años andaba diciendo garabatos por ahí? Ustedes dirán, sí, pero él era Jesús. Pero Jesús está morando en tu vida. Jesús ha tomado el control de tus labios. Hay que crear ambientes de gracia, porque vivimos en un mundo maldito, en donde toda la gente está reclamando por todo lo que hay. Nosotros debemos crear un ambiente de gracia, un ambiente de fe, un ambiente de confianza en el Señor. Las cosas pueden estar muy mal, pero hay un Dios todopoderoso que lo controla todo. Él es mi Dios y nos sacará adelante. Él es mi Dios y no importa si al año lo declaran como sea que sea. Él siempre va a estar conmigo. No te dejaré ni te desampararé. Esas son palabras de gracia. Eso es crear ambientes de gracia. ¿Lo harán, hermano? ¿Lo harán? ¿Quieren ser hermanos? ¿Quieren ser hijos de Dios que disfrutan de la gracia de Dios? Esa es la gracia que necesitamos. Quiero terminar contándoles una historia que ustedes conocen. En el Antiguo Testamento hay un hombre llamado Mefiboset. Cuando él tenía 5 años, se cayó de los brazos de la mamá y se lesionó las piernas y quedó lisiado. No podía caminar. La desgracia llegó a su vida. Lo llevaron a vivir a un lugar que se llama Lodebar, que traducido es lugar de desgracia, lugar de pena, lugar de dolor. Y él creció, este niño, bajo la burla de los amigos, que le decían seguramente, cojo, cojo, cojo. Y cuando él quería en algún momento contarles, sabes, yo soy
Yo soy un príncipe. ¿Qué vas a ser príncipe tú? No eres nadie. Eres un niño pobre, un joven pobre que vives allí del pan que te dan en esa casa. Ni siquiera eres hijo de ellos. Te recibieron por pena. Y él creció, conoció a una muchacha, se enamoró, se casaron, tuvieron un hijo. Y cuando él quería recordar esa historia de que él era hijo de un rey, él era hijo de un príncipe, no de un rey, de un príncipe. Hasta eso tenía que callarlo porque había peligro de que si él lo decía, lo podían matar por eso. Hasta que un día de esos, cuando ya era adulto, llegaron unos tipos a su casa, unos soldados, y venía un hombre que parecía un capitán, un general, un no sé, y le dijo: vengo, ¿usted es Mefiboset? Sí, yo soy Mefiboset. Vengo en nombre del rey David. ¿Lo ubica, no? Sí, él es nuestro soberano. El rey lo ha mandado a llamar. Mefiboset seguramente en ese instante dijo: hasta aquí llegué. Mi desgracia finalmente terminará con la cabeza cortada. Lo llevaron y cuando se presentó delante del rey David, el rey David lo miró a los ojos y le dijo: tu papá era mi amigo. Y fuimos tan amigos que nos hicimos un juramento. Yo le prometí que jamás, jamás me olvidaría de su descendencia y que le haría bien cuando él no estuviera presente. Sé que tú eres su hijo, que estás lisiado, que vive en una pobreza sin dignidad, lleno de dolores, pero he decretado que a partir de hoy día tú vas a venir a vivir al palacio del rey. Y todos los días tú te vas a sentar en la mesa en que yo me siento a comer y comerás de la comida que el rey come. Y tú te vestirás ya no con esos harapos, te darán ropa real, porque tú volverás a ser lo que eres, un príncipe. Esta misericordia yo te la otorgo a ti por amor a mi amigo Jonatán. Dios ha hecho lo mismo con la humanidad. Ha visto nuestra pobreza y Él hizo un pacto consigo mismo. Y en ese pacto consigo mismo dijo: yo pagaré el precio para rescatar a la humanidad, para darle gracias, gracias tras gracia, para que no se sientan abandonados, ni tristes, ni débiles. Y esa gracia de Dios ha venido a reinar hasta el día de hoy. Y esta mañana, tu corazón inquieto puede recibir aún más gracia de Dios, porque el Señor la tiene dispuesta para ti, no porque tú la merezcas, sino porque tú la necesitas, como Mefiboset. Inclina tu rostro conmigo y dile al Señor: hazme crecer en tu gracia este año, Señor. Hazme crecer. Que no broten en mí las amarguras, los temores, las iras. Que no broten en mí aquellas cosas tristes y sucias. Que no brote en mí el mundo. Que no brote en mí nada que no sea tuyo. Señor, hazme crecer en tu gracia. Quiero beber de ella todos los días para estar feliz, contento, alegre, para ser un hombre, una mujer dadivosa, que hace feliz a los demás.
que no es un cero a la izquierda, que no se mantiene indiferente, sino que es alguien que es proactivo, que siempre que se dice alguien quiere ayudar, yo levante la mano rápidamente porque estoy tan lleno de la gracia que voy a reventar por dar, por ofrecer, por entregarme. Y cada vez que me sienta vacío voy a volver a tu gracia, Señor, y a llenarme de nuevo de ella para volver a dar, para volver a dar. Quiero ser un río como tú, Señor, del cual los hombres puedan tomar. Quiero ser esa sonrisa que a la gente le haga cambiar, Señor. Quiero ser esa persona que a los demás digan, me gusta conversar con él, me gusta escucharla a ella, porque sus palabras son distintas. Porque no me dice lo mismo que los demás, no está llena de una religiosidad barata que se puede vender en cualquier parte. Sus palabras me hacen tan bien, tan bien. Eso es gracia, eso es gracia, eso es gracia. Señor, por tu Espíritu Santo, que reina en nosotros y que nos imparte esta gracia, pedimos en esta mañana que en este 2025 podamos crecer aún más y más y más en tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pónganse de pie, quiero que usted le pueda dar un abrazo al que está al lado y le diga: la gracia del Señor Jesucristo sea contigo. La gracia del Señor Jesús que nos amó sea contigo. Que se note ese abrazo. Un abrazo apretado de amor, de lleno de gozo y de fe en el Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con toda la iglesia.